Entonces tenemos esas dos categorías, ¿no? La categoría tradicional y las categorías nuevas. ¿Para qué hacemos ese proceso acá? Para saber cuál clase vamos a instanciar. Tenemos dos clases, bueno, tenemos tres clases realmente en la clase lado. Recuerden que la clase lado la incluimos acá. Esta clase tenemos tres. Una clase abstracta, que es la clase lado. Una clase normal llamada tradicionales y una clase normal llamada nuevos, que son extensión de la clase helado, de la clase abstracta. Recuerden que las clases abstractas tienen una regla, dentro de las muchas que tienen, y es que no puedo instanciar un objeto de la clase abstracta. O sea, solamente tendría opción de instanciar o crear un objeto de esta clase o de esta clase. ¿Listo? Por el momento. Entonces, dependiendo de lo que me diga que es categoría, o sea, lo que yo haya seleccionado también en el select, pues él me va a instanciar un objeto de tradicionales o nuevos. Ahora, ese objeto se va a llamar igual en caso de cualquiera de los dos lados, de las dos opciones, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos opciones, mi objeto se va a llamar registro helado. Y el registro helado, pues es como es una copia de esta clase. Entonces, ese registro helado tendría los atributos, todos sus atributos, y también tendría los métodos, el constructor, el registro helado, este otro método, que en algunos pues ustedes ven que son métodos abstractos, porque cuando se hereda es que se definen, ¿no? Y este, por ejemplo, es el método que se encarga de subir la imagen. Tenemos los métodos get y set, que me imagino pues que ustedes ya pues hemos hablado que sí los conocen, y es el que me retorna información y en el cual yo envío el método con el cual yo envío información a la clase o al método al objeto, y el método por el cual yo le retorno datos del objeto a, digamos, al código que me lo está solicitando. ¿Sí? Entonces, esta clase que se extiende lo que hace es sobreescribir los métodos que quedaron abstractos acá arriba, en la clase abstracta. En este caso, registro sabor y registro ingredientes. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando la clase es tradicionales, el registro del sabor se hace en las tablas sabores tradicionales. Y en caso de que el registro sabor sea de la clase nuevo, o sea que la persona haya escogido ya nuevo, el método registro sabor realmente va o se registraría en la tabla sabores nuevos. Por eso es que ustedes ven esto de la tabla. Sabores nuevos, una de las tablas sabor nuevo, que es esta, y sabor tradicional, que es esta de acá, esta, sabor nuevo y sabor tradicional, estas dos. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, entonces yo acá sobrescribo que es para registrar el sabor. Entonces, en tradicionales, pues va a la tabla tradicionales. En nuevos, el registro sabor va a la tabla nuevos. Y el otro método se llama registrar ingredientes, que en este caso pues va a la tabla sabor T ingredientes, y en este caso el mismo método va a la tabla sabor, N ingredientes, o sea, sabor nuevo ingredientes y sabor tradicionales ingredientes, ¿de acuerdo? Que esos irían a la tabla que estamos viendo acá, sabor N ingredientes y sabor T ingredientes. ¿Listo? Entonces, esto es como lo más importante, lo más clave. Aquí pues ya hemos visto cómo se hace la ejecución de la ejecución de qué? Del código SQL y la forma en cómo puedo ejecutar ese código, ¿sí? Entonces aquí está pues una consulta, se ejecuta la consulta y ya. Y aquí, bueno, aquí estamos haciendo otra cosa que ahorita vamos a analizar qué era lo que estamos haciendo, ¿sí? Y lo mismo pasa con este señor, que igual como les digo es casi lo único que cambia es el nombre de la tabla. Entonces nosotros aquí estamos usando herencia, estamos usando polimorfismo, estamos usando encapsulamiento, ¿de acuerdo? Estamos usando todos esos principios de la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo?
No sé si tengan alguna pregunta que no sea tan extensa para poderla resolver en menos de 2 minutos. No sé. ¿Ninguna? Perfecto. ¿Alguien más? Listo. Entonces, antes de que se terminen los 2 minutos, vamos a revisar el método que se llama subir imagen. ¿De acuerdo? El método subir imagen también está revisando qué tiene ese atributo categoría. Como todos esos atributos que se recuperan acá, perdón, aquí. Todos esos atributos que se recuperan acá, incluyendo categoría, se envían al objeto, ¿cierto? Por medio de los métodos set. Recuerden que los métodos set alimentan los atributos de un objeto. Entonces, nosotros le enviamos qué valor tiene categoría, se la enviamos y llega al atributo de la clase llamada categoría. Entonces, aquí nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuál fue esa categoría que la persona seleccionó? Si la persona seleccionó una categoría llamada tradicionales, hacemos esta línea de código. ¿Qué es esta línea de código? Es la ruta en la cual vamos a guardar nuestra imagen. La ruta de la imagen va a quedar en img / sabores / tradicionales. ¿Sí? Y si la categoría que seleccionó fue nuevos, entonces la ruta pues es img carpeta sabores, carpeta nuevos. ¿Listo? Eso es lo primero que se tiene, que esta variable guarde alguna de las dos. Después de eso, en una variable guardamos lo que se llama el archivo temporal. Es lo mismo. Todo el array asociativo de la imagen se guarda en esta variable llamada imagen y se le envía también al objeto. ¿De acuerdo? Ya se va a terminar el tiempo poco para que se vuelvan a conectar. ¿Listo? Entonces, ese array yo puedo extraer información de ahí. Ya nosotros hicimos un ejercicio en donde revisábamos internamente qué era lo que tenía. Son como unos 4 o 5 valores que trae sobre la imagen. En este caso, por ejemplo, yo puedo extraer en ese array cómo se llama el nombre temporal de la imagen. PHP cuando sube una imagen, guarda la imagen temporalmente en mi equipo. Anudamos. Entonces, bueno, les estaba comentando que nosotros acá, en ese atributo, tenemos todo el array asociativo, ¿cierto? No sé si aquí me muestra algo del tema, no. Todo el array asociativo de la imagen, o sea, todo el files. ¿Sí? Aquí le estamos pasando files, el file main, que es donde está la información. Entonces yo puedo extraer datos de ahí. ¿Qué datos puedo extraer? Bueno, hay varios, pero digamos que en este caso nosotros decidimos extraer algo que se llama el nombre temporal. El nombre temporal es porque cuando ustedes suben una imagen, o sea, cuando yo hago este ejercicio acá y cojo una imagen, ¿cierto? Esta imagen automáticamente ya queda guardada en una carpeta temporal del sistema, del computador, que obviamente yo no la conozco, al menos que yo pueda extraerla. ¿Listo? Entonces, automáticamente queda guardada. Lo que yo puedo conocer de él es cómo es el nombre temporal, ni siquiera la ruta. O bueno, sí, ahí está la ruta completa, pero no está toda la ruta completa. Entonces, eso yo lo guardo acá, en una variable que se llama, bueno, una variable normal, pero en este caso se llama fichero temporal. Y después digo en dónde quiero que se haga, en dónde quiero que se guarde, o cómo quiero que se guarde esa imagen. Entonces, recuerden que ya teníamos aquí una variable donde teníamos guardadas las rutas, cualquiera de las dos que son una carpeta, entonces le digo div subida, concateno. En este caso, ¿qué concateno? El nombre del lado es un atributo que es cual. Prácticamente es este que estamos aquí arriba. Acá pongo vainilla, ese atributo, si el atributo de este objeto se va a llamar vainilla. Entonces sería todo el archivo, vale slash, ¿cierto? Vainilla, concateno,
y pongo el punto JPG. ¿Listo? Y ya con eso, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en esta parte? Estoy guardando en esta variable, quiero toda una ruta completa, que puede ser más o menos así. IMG slash, pongámosle que fue un sabor nuevo, entonces la carpeta IMG, la carpeta sabores nuevos, ¿cierto? Slash vainilla.jpg. Eso va a ser, digamos, en caso de que yo hiciera el ejercicio de subir una imagen con el nombre de vainilla, sería todo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué cambiaría? Pues cambiaría la carpeta tradicionales con nuevos de aquí, ¿listo? Cambiaría. Y obviamente el nombre, depende del nombre que yo le dé como tal. De resto va a ser todo igual, el principio de la ruta va a ser igual y la extensión también va a ser igual, ¿de acuerdo? Recuerden que con este array de la imagen yo puedo también conocer el tamaño de la imagen. Yo entonces con eso puedo validar que de pronto algo que vayan a subir no sea tan pesado. ¿Sí? Por eso de pronto ustedes han visto sistemas donde dice que el archivo no sea mayor a 2 megas, es por esto. Yo no puede de pronto controlarlo. Y también yo puedo revisar qué extensión tiene la imagen que sube. Esto que estamos viendo acá. Esto, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá, que se ve al final. En este caso la extensión de esa imagen es PNG. Porque pues obviamente aquí yo también puedo subir, en vez de imágenes puedo subir, por ejemplo, un archivo PDF, o puedo subir un archivo de Word, o puedo subir cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo validar por medio de algún atributo o algún campo de la red asociativa de la imagen, así algo similar a esto. Yo puedo validar también si es qué formato es, si es imagen, o validar que solamente sean archivos tipo imagen. Entonces yo puedo colocar que me valide las extensiones, es decir, JPG, PNG, JPEG o GIF, ¿sí? Cualquiera de las extensiones conocidas y ya. Entonces con eso yo puedo controlar también tamaños y tipo de archivos. Entonces lo único que le pregunto acá es que si en la función zip_files le paso el archivo temporal, o sea que si se cumple esto. Acá creo que le estamos preguntando es que si se hizo creo que correctamente el tema temporal, el archivo temporal. Ah, que sí existe, perdón, el fichero, ¿cierto? O sea, el archivo donde está ubicado. Y que si es así, entonces que nos mueva el archivo a la ruta del archivo temporal. Necesita dos parámetros donde está el archivo temporal y la ubicación del fichero nuevo, que es la que acabamos de escribir aquí en comentarios. Entonces va a mover el archivo temporal, lo va a mover, lo va a copiar a la ubicación del fichero subido o de la ubicación nueva. Listo. Si no es así, entonces que por favor nos imprima un error y le decimos acá que nos retorne fichero subido. ¿Por qué necesitamos que nos retorne fichero subido? Porque nosotros en base de datos vamos a guardar la ruta como está acá, o sea, que es la que obviamente me imprime esta variable o la que contiene esta variable. Entonces, esta variable o esa ruta nosotros vamos a guardarla en base de datos para que cuando necesitemos mostrarla, pues vamos a la base de datos y le decimos, por favor, muéstrenos una imagen que está en esta carpeta, en esta carpeta, en esta carpeta y que se llama así, con esta extensión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en base de datos tiene que ser todo muy liviano. Y si yo mantengo subiendo imágenes de 2 megas en 2 megas, pues obviamente si el sistema es muy grande, pues se va a llenar muy rápido la base de datos y se va a volver lenta y vamos a perder capacidad. ¿Listo? Y velocidad. Entonces, no. La idea es que en un archivo quede almacenado, ¿sí?, los ficheros o las imágenes y en base a datos quede guardado la ruta de esa imagen. ¿Listo? Si nosotros vemos, creo que pues igual en el archivo antiguo, pero entramos un segundo, por favor. Listo. Entonces, si nosotros vemos aquí en la carpeta, pues que igual ustedes ven que yo ya no estoy usando SAM, pero es lo mismo.
Aquí en el proyecto vemos la carpeta IMG, ¿cierto? La que está aquí en la ruta. IMG, obviamente esto es de antes de que yo formateara el computador. Sabores, o sea, antes de salir a vacaciones. Y por ejemplo, en nuevos están las imágenes café, choco chip, espuma, Juan Valdez, Oreo napolitano, moca, M&M y Popsi mora. Y en tradicionales tenemos chicle, chocolate, fresa, vainilla y mora. ¿Sí ven? Entonces, eso obviamente es ejercicio que hemos hecho de eh, antes de salir a vacaciones. Pero entonces esa es nuestra función que se encarga de subir imágenes. ¿De acuerdo? Nosotros necesitamos retornar porque cuando invoquemos esto, necesitamos retornar, necesitamos de todos modos guardar esta parte, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo acá. Guardarla para poder obviamente almacenarla en la base de datos. O sea, que cuando creemos nuestro sabor de helado, aquí, cuando revisemos nuestro sabor de helado, nosotros estamos, creo que la guardamos en algo llamado ruta. Voy a buscar dónde está esa parte de ruta y revisamos. Acá, mira, acá. Este método que se llama registro helado, lo primero que estamos haciendo es que este método se encarga de llamar a los métodos. Bueno, este es un método de la clase helado general, ¿no? O sea, la clase abstracta helado. Este método se encarga como tal como de administrar o de llamar los métodos que necesita, ¿sí? O sea, que yo desde este archivo, yo llamo al método registro helado. Que cuando quiero registrar, llamo al método registro helado. Entonces, el método registro helado me llama a los métodos de su misma clase, ¿no? En este caso, lo primero que él hace es llamar al método subir imagen. Él sube la imagen, ¿cierto? Y lo que me retorna ese método lo guardamos en un atributo llamado disfruta, ¿sí? O sea, eso es un atributo acá. Porque si no estoy mal, la imagen, esto, no es una variable, no es un atributo de la clase, perdón, es una variable común y corriente. Son variables internas de este método. ¿Listo? Son variables internas de este método. Y eso sí ya es un atributo, disfruta. Entonces, claro, lo que incluso, o sea, esto valdría, en pocas palabras, esto terminaría valiendo IMG, sabores, por ejemplo, tradicionales o nuevos, tradicional nuevo, vainilla, punto JPG. Esto terminaría valiendo eso, lo que me retorne. ¿Listo? Y después de eso llamo al método que se llama registrar sabor. De registrar sabor es un método que se define según la clase que extienda o herede de la clase helado, porque es un método abstracto. ¿De acuerdo? Me dice que está en dos clases. Está en la clase llamada, creo que registro sabor, bueno, no me muestra bien esta parte, pero está en dos clases acá. Registro sabor, que es la que me hace que me registre. Cuando es tradicionales, en la clase sabor T tradicionales, perdón, sabor tradicional. Y cuando es nuevo, el mismo método se encarga de realizar en sabor nuevo. O sabor nuevo, perdón. ¿Listo? Entonces, yo acá invoco ese método y después registrar ingredientes. Que registrar ingredientes también es un método abstracto que se define según la clase. Si es tradicionales, entonces se registra en la tabla sabor de ingredientes, y si es nuevo, en ingredientes se registra en la tabla sabor n ingredientes. ¿De acuerdo? Por eso la conformación de estas tablas de esta manera, que van a ir o acá, que es donde van los ingredientes de los sabores tradicionales, o va a ir acá, donde van los ingredientes de los sabores nuevos. ¿Listo? Eso es lo que llevamos hasta el momento por este lado. Entonces, ya aquí como les digo, este método es como el de registrar. Entonces él llama la imagen, después registro el sabor y después registro los ingredientes. ¿De acuerdo? Y en ese orden tiene que ser. En la parte de en la parte de la conexión, entonces tenemos acá una conexión. Es que moví algo por acá. Creo que no. Vamos a dejarlo así.
En la parte de la conexión, pues ya vimos obviamente una clase completa sobre lo que era PDO, el objeto de conexión a base de datos que tiene PHP. Vimos cómo conectarlo, entonces pues prácticamente es una clase también llamada conexión, que tiene un atributo que se llama con, uno que es reconocer que no lo usamos todavía, y un atributo llamado privado, que es el último ID, que en este momento es nulo. Tenemos un constructor, que obviamente ya todos saben que es un constructor, es un método que se ejecuta solo cuando instancio una clase, y en ese momento en con, en el atributo con, guardo el objeto de conexión de la clase PDO, o sea, esto es un objeto que vuelve objeto de la clase PDO. Pero este objeto guarda la configuración de mi conexión. En este caso yo digo que se conecte al motor de base de datos MySQL, al nombre de la base de datos llamado POPSI, en el servidor local, que el usuario para poder ingresar a ese motor es root y que no tiene contraseña, aunque la contraseña es vacía. ¿De acuerdo? Después de eso usamos los métodos setAttribute, donde enviamos el addErrMore y el errorException. Entonces, por ejemplo, en la clase pasada me preguntaron que qué era esto, ¿sí? Entonces, yo les dije, lo que estamos haciendo acá es enviando al método setAttribute, mire, es el mismo método del objeto de conexión, o sea, un método PDO. Tenemos un método, él tiene un método llamado setAttribute, que es donde yo envío los atributos. Él me dice que necesita dos parámetros, un atributo y un valor. En este caso yo le paso como atributo esto, ¿sí? PDO addErrMore, pero si ustedes se dan cuenta tiene dos punticos. Ya en alguna clase también preguntamos y les pregunté, les expliqué y les pregunté qué eran esos dos punticos. Entonces ustedes saben que esos son dos, esos digamos para poder acceder a un atributo estático, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que yo no necesito, estoy ingresando a la clase PDO, pero para poder acceder a este valor no necesito instanciar ningún objeto, sino que voy directamente a él. ¿De acuerdo? Y obviamente ustedes ven aquí que cuando yo selecciono me sale un mensajito acá que dice constante. Y es porque pues esos estáticos generalmente son constantes, son valores fijos. ¿Sí? Generalmente. Aquí es algo muy similar, miren. Bueno, ya aquí tiene unos números. Entonces, el addErrMore son la forma, por ejemplo, esto, es la forma en que se puede controlar los errores. Digamos que con ellos la clase pasada vimos un poquito sobre el tema y hay dos formas de errores. En este caso, bueno, hay tres. La primera es generar warnings y la segunda es generar dangers. Y la tercera es generar... ¿Cuál era la tercera? No me acuerdo. Aquí por aquí está. Vamos a decirle que abran el link. Vamos a ver si encontramos acá lo de... Son tres. addErrMore, vamos a ver. Estos. El silent, o sea, puedo enviarle silent, errMode warning y errMode exception. En este caso, yo le estoy enviando el errMode exception, ¿sí? O sea, puedo enviarle, decirle que va a enviarle el modo de error, o sea, el modo que quiero que controle los errores, y le digo que el modo que quiero que controle los errores es generando una excepción, ¿sí? Puedo enviarle, o sea, ahí en esta parte, puedo reemplazarlo por silence, que dice que es el modo por defecto de PDO, o sea que cuando se genera un error, no me muestra nada, solamente que puedo rescatar los errores por medio del método estático error code o error info, ¿de acuerdo? Puedo saber qué fue lo que pasó. Pero digamos que es en silencio, o sea, no hace nada el sistema. Si yo lo configuro para que sea error warning, entonces lo que él va a hacer es que PDO va a generar una advertencia, un mensaje de advertencia, pero el código también va a seguir corriendo, siempre y cuando esté bien, obviamente. Pero él me genera un mensaje de advertencia, que me puede salir un mensaje de advertencia en pantalla. Y el error exception lo que hace es que genera una excepción, pero entonces este sí genera un error, mensaje de error. Quiere decir que la ejecución se detiene, ¿de acuerdo? Y no deja ejecutar el código o el resto de código. Esto nosotros lo vimos algo muy parecido cuando vimos lo que era include o extend, ¿cierto?
Y cuando vimos la diferencia entre include y extend, es que uno generaba un mensaje de advertencia y el otro generaba un mensaje de error. Uno dejaba la advertencia, el warning dejaba pasar el código, o sea, se seguía ejecutando el código, o sea, se saltaba el error, pero seguía ejecutando el resto del código por si había falta hacer algo. Y el otro, que era el de error, detenía la ejecución del código cuando se presentaba el error. Entonces, aquí pasa exactamente igual. ¿Listo? En este caso, pues yo lo configuré para que se genere un error en caso de que se llegue a generar algo o algún error en la base de datos, para que se detenga todo. ¿Listo? ¿Cuándo se genera esto? Cuando esto sale mal. ¿Cuándo puede salir esto mal? Cuando algún dato esté erróneo. Por ejemplo, que la base de datos no exista o esté mal escrita, cuando este host está mal dictado, mal escrito, cuando el usuario no sea este y cuando obviamente la contraseña no sea este. ¿Listo? Eso es lo que hace el constructor, instanciar un objeto de la clase PDO para poderme conectar. Entonces, yo de aquí en adelante sigo usando es esto. Después de la conexión yo sigo usando esto. ¿De acuerdo? Esto que estamos viendo acá creo que no lo hemos visto en detalle, no lo hemos visto como tal. Ya les voy a explicar, pero quiero revisar antes algo. Aquí, con este atributo, en donde nosotros instanciamos el objeto, porque obviamente este señor que acá este atributo se vuelve un objeto de la clase conexión, que a su vez es un objeto de la clase PDO. Entonces, ¿dónde está eso? Pues aquí, cuando yo voy aquí a registrar, busco acá, en la clase de lado, acá en el constructor de mi clase de lado, instancio un objeto de la clase conexión. O sea, quiere decir que este atributo conexión es exactamente igual, o se guarda la información de la clase con, ¿sí? Por eso cuando nosotros accedemos en conexión, cuando nosotros hacemos un proceso de guardar, como acá, tenemos que usar conexión, que es el que me guarda la instancia de la clase conexión, y el objeto con, que es el objeto que tiene la instancia de la clase PDO. Y ahí sí, usar el método PDO llamado query, ¿sí? Que es un método PDO de la clase PDO Statement, ¿de acuerdo? Entonces, este es el que ejecuta y después llamamos al último ID. ¿Qué hace el método último ID? Pues es una consulta SQL sencilla. Que lo que le digo es seleccióneme el último ID, esto es algo reservado de SQL, o sea, usted lo puede ejecutar en un motor de base de datos y le va a retornar. Es una función de SQL, perdón, que se encarga de retornarme el último ID de lo que se ha registrado, de lo que necesito saber que se registró. Entonces yo le digo a él, seleccióneme el último ID y guárdemelo con la palabra last ID. Entonces, ese SQL lo ejecuto normal, miren, aquí lo estoy ejecutando. Y lo que me retorne, el último ID que me retorne, lo guardo en el atributo aquí, llamado thisUltimo ID, de la clase conexión. Después de eso, le digo a él que eso me lo devuelva, o sea, me lo convierta en un fetch all, fetch as all. Recuerden que esto lo que hace es convertirme el dato en un array asociativo. Saque respuesta se vuelve un array asociativo con el ID. Y pues como sé que como es uno solo que me va a retornar, pues ustedes sé que eso está en la posición 0 y en el campo llamado las ID, por el nombre que le puse acá. ¿Bien? Entonces prácticamente este señor de aquí, o esta función, perdón, este método, me retorna el último ID que yo registré en base de datos. ¿Listo? Entonces cuando yo lo uso acá, yo lo que hago es insertar, por ejemplo, estoy registrando un sabor, en este caso el sabor nuevo, le digo a él, insérteme, haga mi insert a la tabla sabor nuevo y el valor es, el primer campo recuerden que es nulo o se le envía nulo porque como es autoincrementable no necesitamos ponerle nada. Después va el nombre del helado, después va la ruta, bueno, esto ya depende de cómo esté configurado acá los campos, ¿cierto? El ID, el nombre, la ruta y por último el 2, que en este caso lo estamos enviando como quemado, que es la categoría 2. Y acá debe estar la categoría 1. ¿Sí? ¿Qué es la categoría 2 y qué es la categoría 1? Pues eso lo vemos en el formulario, ¿no? Que la categoría 2, perdón, que la categoría 1 es tradicionales y la categoría 2 es nuevos. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo mismo. Tradicionales es 1, categoría 2
es nuevos. ¿Listo? Entonces, después de preparar la consulta, la ejecutamos por medio del método query de la conexión y automáticamente ejecutamos la función último ID o el método último ID de la clase de conexión que me retorna el ID de lo que acabo de crear. ¿De acuerdo? Y eso lo guardo aquí. ¿Por qué necesitamos guardarlo? Porque nosotros necesitamos hacer tres procesos. ¿De acuerdo? La imagen, que no necesitamos nada que ver con base de datos. Registrar sabor, que es el que estamos en este momento explicando. Pero viene otro, que es registrar ingredientes. Es este método. ¿Cierto? Y registrar ingredientes está acá. ¿Qué pasa? Yo para poder registrar un ingrediente necesito saber cuál fue el sabor que se creó. Entonces por eso nosotros necesitamos aquí guardar ese último ID, por eso necesitamos el último ID y aquí lo que hacemos es registrar, bueno, por medio de un for each, ya les explico por qué, pero necesitamos registrar en la tabla de ingredientes y miren. ¿Qué tiene la tabla sabor en ingredientes? La tabla de sabor en ingredientes tiene un ID que se genera autoincremental, o sea, automático, el ID del sabor que acabo de crear. Entonces, este señor, el nulo es el primero, que es el autoincrementable, el número del ID que acabo de crear, del sabor del lado que acabo de crear, recuerden, miren, se guarda acá, entonces ahí lo estoy usando. Y por último, el ID del ingrediente. Entonces, el ID del ingrediente es una variable llamada cake. Ya les explico qué es eso, ¿de acuerdo? Y lo mismo, generamos, insertamos, ejecutamos y listo. Aquí ya insertamos el ingrediente. ¿Por qué eso va en un for each? Porque recuerden que mi array o los ingredientes, perdón, son varios. ¿Sí ven? Y obviamente yo no puedo hacer eso en un solo proceso. Yo tengo que hacer que por cada ingrediente él me haga un registro. ¿Sí? Para que yo le diga entonces que en la tabla, aquí, el ingrediente donde dice sabor nuevo, queda el ID digamos, el ID del sabor vainilla. Digamos que el ID del sabor vainilla sea el 7. Aquí queda 7 y aquí el ID del ingrediente, en el ingrediente el número tal. Otra vez, sabor vainilla, el ID 7 y el otro ingrediente, y así sucesivamente. Si el sabor vainilla tiene 5 ingredientes, aquí van a quedar 5 registros para el sabor vainilla, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como necesitamos hacer eso uno por uno, lo que hacemos acá es un for each, donde nosotros lo que hacemos es hacer la iteración sobre la raíz de los ingredientes, o sea, todo lo que capturamos acá, ¿cierto? Todo lo que capturamos acá, hacemos un array sobre eso y extraemos la llave. ¿Qué es la llave? La llave es el ID, si es como el ID, ¿sí? El ID del ingrediente que se tiene, ¿de acuerdo? En este caso, creo que es, bueno, no sé si esto es 100% funcional, ese Kate. Ah, sí, sí está funcionando. Lo que pasa es que sí, espérame, me acuerdo. Bueno, sí está funcionando, pero no está, o sea, sí está haciendo la inserción, pero no está sincronizado, digámoslo así, con los ingredientes que se tienen, ¿de acuerdo? O sea, eso hay que darle una solución, porque estamos guardando un ID, pero pues no sabemos si el ID corresponda al ingrediente exactamente que se tiene acá. Hay que buscar esa parte. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es nuestra clase nuevos. Obviamente la clase tradicional es exactamente igual, lo único que cambia son las tablas. Los métodos get y set, el método subir imagen que está guardado o alojado aquí en la clase helado. Y aquí pues están los métodos abstractos que son los que acabamos de ver en la parte inferior y el método registro. ¿Listo? Esto todavía está pendiente, el de asignar precio. Listo, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta?
Bueno, entonces vamos a revisar. Vamos a revisar qué podemos seguir haciendo. Bueno, necesitamos hacer dinámicamente esas cosas. Necesitamos hacer que esto se vuelva dinámico. Necesitamos hacer que los ingredientes también se vuelvan dinámicos para poder corregir ese guardado. La parte de los... No, yo creería que aquí... Espérenme, reviso un momento algo. No, yo creería que aquí, ya aquí en adelante, aparte del registro, nosotros ya necesitaríamos usar de pronto algo ya más relacionado con la parte de JavaScript para poder hacer que de pronto estos campos se carguen bien y obviamente no perder tanto tiempo porque pues, esas cosas sí se pueden solucionar de pronto solamente con PHP, pero son cosas que son engorrosas y que pueden ser algo ya antiguas, la forma en y que obviamente no va a ser como tan pulido como trabajar con JavaScript. ¿Sí? Mm, Déjenme reviso algo. Acá. Veamos. Sí, yo creería que aquí, de aquí en adelante nosotros tenemos que ya empezar a trabajar con JavaScript o con jQuery. ¿De acuerdo? Entonces, mmm, vamos a empezar a trabajar con JavaScript o con jQuery. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir jQuery en nuestro proyecto. ¿Listo? ¿Saben algo de jQuery o no lo han usado? ¿No han usado jQuery? Bueno, como ustedes saben, jQuery es un framework de JavaScript, ¿cierto? Que ya obviamente lo hemos hablado muchas veces, ya está en desuso, ya no es una librería, digamos, que para un proyecto nuevo no es recomendable, pero que de todos modos se usa bastante todavía mmm, en, todavía se usa bastante en proyectos antiguos. Hay muchos proyectos todavía que tienen jQuery. ¿Sí? Esta es la página oficial como tal. Hay varias formas o hay varias versiones de jQuery. Yo he usado estas dos. Hay una también para móviles, otra que se llama Simple, no la he revisado, no la he usado, y esta que fue Unity. Esta jQuery Mobile fue una versión que se sacó, yo me imagino que todavía está funcionando, pues, para el tema de móviles, ¿sí? Para desarrollar en aplicaciones móviles.
pero la principal es esta, jQuery. Esta, como les digo, también la he usado. Es la versión como interactiva, con la cual, por ejemplo, nosotros podemos hacer cosas como arrastrar estos cuadros o generar interacción con los cuadros. Entonces, ¿cómo guardamos o cómo descargamos jQuery? Pues aquí me dice descargar. Damos clic acá. Ya que hay muchas formas de instalar jQuery. Como un archivo JavaScript o como Bootstrap, yo puedo descargar mi archivo o puedo también colocarlo por CDN. Si yo ya uso, por ejemplo, no sé, herramientas como Composer, puedo solamente llamar a esta línea de código en mi consola y automáticamente él me instala también jQuery, o si yo uso Yarn también, puedo usar Yarn para que me instale jQuery, ¿sí? O Bowser también. Pero generalmente nosotros lo que hacemos es descargarlo. Entonces hay varias versiones, una versión comprimida, una versión descomprimida y un Makfiles del jQuery. Y acá está una versión Slim, ¿cierto? Ustedes ya saben que es la versión Slim, una versión corta del jQuery, ¿sí? Entonces, vamos a darle acá donde dice comprimido. Y aquí tenemos el archivo. Entonces, aquí pues ustedes ya saben que puedo darle, si quiere, clic derecho guardar como. Y voy y lo guardo en la carpeta del proyecto, ¿cierto? En la carpeta JS. Ahí está. Ahí está mi archivo descargado. Otra forma de hacerlo, bueno, puede ser también aquí, no sé si es aquí comprimir, pero a ver si es acá o es comprimir. Ese es el descomprimir, ¿de acuerdo? Que si ven, digamos, la diferencia de estructuras. Y si ustedes necesitan bajarlo por el CDN, entonces aquí bajan y aquí dicen otros CDN y aquí escogen cualquiera de estos 4 CDNs. Digamos, entonces escogen Google CDN, dan clic acá, ¿cierto? Y él acá les dice, bueno, ¿cuál quieren ustedes escoger? Yo digo, yo quiero la versión 3. Dicen, copie esto y ya tienen jQuery instalada, la 3.5.1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ya con eso también tendría jQuery. Como ya tenemos el archivo, pues vamos a incluirlo. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos al formulario. Y acá, donde tenemos Bootstrap JS, vamos a incluir nuestro archivo jQuery. ¿Listo? Entonces, venimos acá, JS, y tenemos jQuery. Punto, vamos a revisar acá bien cómo es. jQuery rayas 3.5.1.min.js. ¿Listo? Listo. Entonces, ya tenemos como tal jQuery aquí incluido. ¿Sí? Bueno, ¿qué diferencias tenemos, digamos, con JavaScript? Pues que obviamente jQuery va a ser un poco más sencillo, ¿no? Ahora tengan en cuenta que jQuery ha sido una librería que lleva mucho tiempo, que una de sus fallas fue no seguir mejorando o evolucionando, sino que pues obviamente sí tiene mejoras, pero no al ritmo en que pronto lo tienen otros frameworks o otras librerías. Y asimismo también pues obviamente la velocidad en la que JavaScript también mejoró, ¿sí? Entonces ya llegó un punto en donde JavaScript pues obviamente actualmente es mucho mejor usarlo nativamente, incluso más que jQuery. Yo en algún momento creo que a ustedes les había comentado que eh, muchas aplicaciones que habían hecho su programación con jQuery se estaban devolviendo a JavaScript, pues estaban pasando todo su código nativo, porque en ese momento es mucho mejor, tiene más herramientas JavaScript
jQuery. Pero antes no lo era. Antes el jQuery era muy, digamos, muy primitivo en muchas cosas y obviamente jQuery fue una herramienta que revolucionó mucho la parte del desarrollo web, que obviamente jQuery, como les digo, no lo hacía. Entonces, cuando ustedes quieren conocer acá, pues se meten aquí a la documentación. Como siempre, pues yo les digo a ustedes, aquí tienen ustedes todo. ¿Sí? Acá están todos los métodos, las funciones con las cuales ustedes van a trabajar. Y realmente jQuery no es difícil. Ustedes se adaptan muy fácilmente a la forma de trabajar. Entonces aquí tienen ustedes todo. Si quieren buscar algo, lo buscan. ¿Sí? Pero aquí ustedes tienen casi todos los métodos o funciones que quieran trabajar con jQuery. Por ejemplo, vamos a buscar por ejemplo, el evento click, ¿no? El evento click, aquí está. Acá les dice que necesitan y aquí ustedes tienen incluso pequeños ejemplos. Un ID, la programación con ese ID, con jQuery. ¿Sí? Acá hay ejemplos, miren. ¿Sí? Y ya. Entonces, así es con todo, prácticamente todo lo que ustedes necesitan, aquí lo encuentran. Y obviamente, como les digo, muy bien explicado. En nuestro caso, pues vamos a probar brevemente qué se hace. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Por ejemplo, acá, en la parte inferior, van a abrir un script. Este script, bueno, vamos a cerrar esto. Acá tenemos un script normal, como si fuéramos a escribir JavaScript. Y acá podemos nosotros colocar nuestro, digamos, nuestra acción. ¿De acuerdo? En este caso creo que no le tenemos nada a nuestro botón editar. No, mentira, sí creo que le tenemos a... bueno, que va a ir a registrar sabor, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle una acción. Vamos a decirle a él, pero usando JavaScript, vamos a decirle, jQuery, perdón, vamos a decirle lo siguiente. ¿Sí? Lo primero que ustedes ven ahí es que estamos usando el signo pesos. El signo pesos es la forma en como yo puedo decirle a JavaScript o que estoy usando jQuery, es la forma en que jQuery reconoce la sintaxis, ¿de acuerdo? Entonces esto yo sé que es un símbolo que ustedes no lo han visto en ningún otro lenguaje. Entonces es la forma en como yo puedo empezar la sintaxis. Entonces, aquí entre comillas, yo llamo al ID. Entonces en este momento, por ejemplo, voy a ponerle el botón editar un ID. El ID se debe llamar editar. Entonces acá yo le digo a él que editar. Entonces aquí yo puedo darle una acción. En este caso yo le puedo decir que la acción se llama click. ¿Sí? La acción click. Ahora, aquí nosotros lo que vamos a hacer es algo que se llama una función. Vamos a ver si esta parte está bien. Pero de un segundo acá reviso. Punto. Vamos a buscar acá en la ayuda. Acá. Aquí. Entonces me dice que para hacer esto es click. Bueno, si me faltaba esta parte. Function. Entonces acá. Click function. Entonces aquí click. Entre medio del paréntesis, creo que es. Y entonces aquí va function. Paréntesis de la función. Y estos dos llaves que están acá van acá. Así. Y listo. Entonces, repito nuevamente la acción. Entonces, signo pesos, paréntesis, comillas, ID. Entonces, el ID se va a llamar editar. Después de eso va punto, click, paréntesis de ese click. Y aquí llamo una función.
paréntesis de esa función, y después del paréntesis, o sea, en medio, antes de salirme de la paréntesis amarillo, que es el clic, aquí en medio, las dos llaves. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le llama esto? Recuerden que en algún momento yo les expliqué eso. ¿Cómo se llama esto? Esto. Esto que estoy señalando, ¿cómo se llama? Bueno, eso con las llavecitas. ¿Cómo se llama eso? ¿Nadie se acuerda? ¿No? No recuerdo, instructor. ¿Y los demás por qué no responden? Listo. Entonces, esta parte se llama una función anónima. ¿De acuerdo? Esto se llama una función anónima, o sea, no tiene nombre. Y es una función anónima porque solamente la voy a usar una sola vez y no necesito reusarla. ¿Listo? O sea, si ustedes ven es una función pero no tiene nombre. Y generalmente las funciones, nosotros le colocamos un nombre, ¿no? Función registrar, función, no sé, leer, función cualquiera, sumar, restar. Pero en este caso, con jQuery, pues hay también digamos que aquí ustedes empiezan a ver un poco de pronto como sintaxis de lenguajes más modernos. Pues obviamente, eh, digamos que hay una similitud, ¿sí? Con jQuery en muchas cosas. O ustedes lo van a encontrar en muchas partes. Entonces ya son como cosas actuales. Entonces, acá vamos a usar una función anónima. Entonces yo le digo a él que cuando le dé clic, vamos a enviar un alert que diga el botón editar es, está activo. Listo, y punto. Listo, ya no es más. ¿Sí ven? Entonces el botón ID vamos a ver si funciona por el ID de este señor aquí. Entonces vamos a actualizar acá, actualizo y lo voy a editar y listo. Miren. Envía un mensaje exactamente igual como un mensaje que obviamente se puede hacer con JavaScript. Ahora, ustedes pues como ya conocen JavaScript, pues me imagino que sacarán la similitud de cómo es. Escríbame porfa por chat cómo sería lo mismo en JavaScript, con solamente JavaScript. A ver, por favor. Escríbame por chat cómo sería el código para hacerlo solamente con JavaScript puro.
Función editar. Es función editar alert, pero le falta algo, ¿no? ¿Cómo reconoce que es el botón editar? Sí, sí, señor. Solo que es que lo estaba escribiendo y se me alcanza a ir porque le di enter para que diera un espacio. Ah, Ya lo envié, instructor. listo, Lo voy a hacer en el blog de notas y lo copio y lo veo. listo. Lo espero. ¿Alguien más? Listo, listo, Diana, gracias. Bueno, el código de JavaScript, ustedes que son duchos en JavaScript, Instructor, pues ahí le falta más, pero creo que pues va con el evento onClick. El evento, vamos pues la a función. mostrar aquí. On click, editar, pero le falta función editar. Ah, bueno, que ya lo entendí, el on click acá, ¿no? Pero digamos que ustedes ahí lo estaría haciendo por medio de una función que lo puede llamar prácticamente cualquier botón. Porque si usted le pone esa función, usted la crea y usted al on click se lo pone acá, por ejemplo, listo. Aunque sí, o sea, es válido, ¿no? Pero lo que yo estaba esperando es que usted me mostrara o alguno me mostrara que capturaba el ID, lo guardaba y generaba el evento. ¿Sí? Eso, digamos, esa es la más parecida a esta, que es capturar el ID con getElementById o algo así, getElementById, función, no sé qué, alert. ¿Listo? O sea, que el elemento que tenga el ID editar ejecuta el siguiente elemento. Sería el equivalente a este. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo hacer, digamos, en este caso, una acción como esta. ¿Sí? Obviamente hay muchas más y hay otras formas de hacerlo. Le voy a mostrar otra forma de hacerlo. Por ejemplo, voy a comentar este. Y la otra forma de hacerlo es esta. Por ejemplo, document.on. Incluso aquí creo que me está saliendo algo de otra cosa. No, pero no me sale nada. Bien. Punto on, paréntesis. El evento va acá, clic, en este caso clic, coma. Segundo parámetro que me pide el método on, entonces el ID, en este caso va a ser editar, ¿sí? Y tercer parámetro es una función anónima, función anónima de esta manera, ¿listo? Y lo mismo, alert,
En este caso, botón editar activado. ¿Listo? Ahí está. Esta es la segunda forma en que yo puedo hacer esto. Ya les explico bien esta parte. Vamos a revisar el código primero. Vamos a actualizar. Y lo voy a dar aquí editar. Y listo, el botón editar activado. Al darle clic, obviamente me lleva, porque él está cumpliendo su función de submit, ¿no? Que es enviar la información. Y listo, ahí está. ¿Qué diferencia hay con este? Pues que este es un elemento global. ¿Qué pasa? Que aquí, o sea, la forma de acceder a él es diferente a este. Digamos, aquí yo le estoy diciendo a él, búsqueme un elemento que se llama editar. Entonces él empieza a buscar editar y lo encuentra. Y bueno, y hace el resto del proceso. Pero acá, yo le estoy diciendo a él, ubíquese desde el documento completo. O sea, tiene, digamos, un nivel mayor, o es un poco más global, ¿cierto? Y yo le digo el document.on.click en el ID editar. Entonces, este me permite a mí, digamos, cuando yo tenga que encerrar algo, ese me permite, digamos, administrar o poder acceder a los datos desde manera globales. ¿Sí? Porque eso depende mucho, digamos, del nivel de accesibilidad que yo tenga. Es como si estuvieran encapsuladas también. Es con el documento yo puedo hacer que eso sea un poco más global. ¿Listo? Ahora, también yo puedo hacer algo más. Bueno, hay muchas cosas que yo puedo hacer con jQuery. Y una de esas, voy a buscarla acá a ver si está, pero no. Voy a buscarla en la documentación. ¿Listo? De momento acá. No, vamos a hacer algo primero. Voy a mostrarles algo que es muy importante que se usa en jQuery. Y es esta función. Document.ready y función anónima. Función, paréntesis y llavecitas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que esto es una función anónima en la cual yo voy a encerrar todo mi código jQuery. ¿Listo? Así. Si yo ejecuto este código, actualizo acá y edito, listo, está funcionando bien. Pero pues si ustedes se dan cuenta, no es que haya algún cambio visible, ¿no? Pero sí, digamos, hay una diferencia entre hacer el código como lo tenía antes a hacer el código como está acá. ¿Listo? ¿Qué cambia? Eso es una función que se ejecuta sola. También, es una función anónima, pero que por medio del ready se ejecuta. ¿Cuándo se ejecuta? Esta función se ejecuta cuando todo el documento ha sido leído. Y eso significa que esta función se ejecuta cuando todos los componentes que nosotros vemos aquí arriba se han cargado y se han leído. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí les voy a explicar algo muy importante que pasa con JavaScript y con todo lo que tenga que ver con JavaScript o con jQuery. Cuando nosotros vamos a ejecutar algo, como en este caso, por ejemplo, un clic, yo dependo de que obviamente ese elemento exista, ¿no? Es, digamos, una deducción ahí del tema, ¿no? Es algo lógico. O sea, yo necesito que para poderle dar clic, pues yo necesito que ese botón exista, porque si ese botón no existe, ¿cierto? Si ese botón no existe, pues no puedo ejecutar el resto del proceso. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando se lee el código HTML, muchas veces puede pasar que el elemento JavaScript es más rápido que la lectura del HTML. Puede ser por temas de velocidad de carga, puede ser porque de pronto por acá hay algo que no esté bien hecho, entonces se queda cargando y el JavaScript puede ejecutarse. ¿Sí? Entonces, eso me puede a mí generar errores a futuro.
como por ejemplo que un botón no esté bien cargado, entonces yo al darle clic no me va a generar un error o algo por el estilo, ¿sí? Por eso ustedes se dan cuenta, bueno, aquí no está, pero más adelante se van a dar cuenta que todas las funciones que nosotros vayamos a hacer va a estar en la parte inferior, no en la parte superior, sino en la parte final. Porque esa es una de las pequeñas formas que nosotros vamos a poder garantizar que primero se lea todo el código HTML antes de llegar a leer el código JavaScript. ¿Listo? Para evitar que, digamos, antes de que de pronto tenga un elemento que yo no voy a necesitar acá y el elemento no sea cargado en HTML me vaya a generar un error. Pero esta función document.ready se encarga de eso, que él solamente va a ejecutar esto cuando el documento se ha leído completamente. ¿Listo? Entonces yo voy a poder hacer esto cuando el documento esté leído. Entonces, por eso es que ustedes no ven ningún cambio, pero realmente sí pasa algo, y es que esa función, que es muy importante y que siempre la vamos a usar, se va a encargar de, digamos, de comprobar eso, que mi documento se haya cargado. ¿Listo? Entonces, ya con el document.ready, que es como digo, muy indispensable, iba a explicarles otra cosa. Ah, ya. Vamos a ver si hace rato no uso jQuery. Hay una función que se llama event prevent default. ¿Sí ven? Y si ustedes se dan cuenta, lo único que hace es llamarla. O sea, yo solamente pongo acá el event prevent default, así como estamos viendo acá. ¿Sí? Revisemos nuevamente la documentación si nos falta algo, creo que no. ¿Sí? Y vamos a ejecutar a ver si me funciona. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí. Actualizo, le doy clic acá, botón activo. Pero ¿qué pasó? Alguien que me diga qué pasó. ¿Qué pasó? Edward tiene la comunicación muy entrecortada. ¿Alguien que participe? O lo escriben, porfa. No sé, Kenny Tatiana, por ejemplo, que no, ni la he leído ni la he escuchado hoy. ¿Qué pasó en el ejercicio? Muy bien, no activa la sentencia para ir a la página de registro. Muy bien. Es esto que ustedes ven acá, lo que hace es cancelar los eventos que tenga por defecto. Como él es un botón submit, bueno, que eso pues, sí, digamos, él es un botón submit, ya tiene una tarea predefinida. Él nace con la tarea de enviar la información que esté en el formulario. Pero yo puedo hacer con el event prevent default que se cancele eso y me haga caso a lo que yo quiero que se haga acá. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que yo acá le doy clic y ejecuta el JQuery, pero no me ejecuta nada más. ¿De acuerdo? Eso se usa bastante para poder cancelar de pronto, incluso creo que eso, si yo lo tengo programado en otro lado, yo puedo cancelar el event prevent default, cancela y ejecuta eso que está acá. ¿Sí? Como una forma también de seguridad de cerciorarme de que en otro lado no se esté trabajando o no tenga nada de ese estilo, o pues en este caso el botón suyo. ¿Listo? Entonces, eh, prácticamente yo con jQuery puedo hacer, como les digo, muchas cosas. Yo creo que sí les dejo de ejercicios que ustedes pues revisen muy bien más cosas de ejercicios con jQuery. En mi caso, jQuery yo lo uso para algo muy específico, porque es que tampoco es que lo use para mayor cosa. Por ejemplo,
Espérenme, reviso por acá. Por ejemplo, yo puedo, vamos a hacer un ejercicio aquí. Si de pronto me sale, creo que aquí. Aquí en vez del alert, le voy a decir a él que en el campo que tenga el ID llamado txt, ¿cómo se llama este de acá? El texto, txt nombre helado, ¿sí? Txt nombre helado, punto, bueno, acá hay dos, que no me acuerdo muy bien cuál de los dos es el que funciona, creo que es el val o es el html. Vamos a decirle acá, helado o registrar helado. Vamos a mirar cuál de los dos es, ¿listo? Entonces yo puedo aquí llamar a cualquier campo, obviamente con su ID, y acá hay funciones, ¿no? No solamente tenemos la función on, que es para botones, sino también para los campos. En este caso hay una función val, que es envía un valor. Vamos a actualizar acá y vamos a revisar si es esto. Yo lo confundo. Lo voy a editar. No pasó nada. Este carga es un campo. Este carga es como un campo. Pero entonces vamos a cambiarlo por algo que se llama HTML. ¿Listo? HTML. Actualizo. Y le doy clic. Tampoco, yo pensé que me iba a escribir. Entonces, espérenme un segundo. Espera si es este. Inner H inner HTML, vamos a ver si es este. No me sale. Nombre helado. No tiene ID. txt nombre helado. Vamos a volver a revisar con todos los tres valores. Con val, porque es que no tenía ID. Yo estoy invocando un ID, un elemento que no existe. Ahora sí ya existe, ¿no? Actualizo. Listo, miren, ¿sí ven? Nuevamente. Actualizo y sale. Entonces yo puedo hacer esto. Creo que con HTML también se puede hacer algo similar. Vamos a revisar. No, pero con HTML. Creo que los elementos con HTML son como para campos. Creo que son como campos. Por ejemplo, donde dice imagen de helado, vamos a ver por acá. Registrar sabores de helado. Vamos a buscar aquí en este registrar sabores de helado. Entonces acá yo puedo poner un ID. Y ese ID se va a llamar título helado. Bueno, que no era acá, perdón. Porque si realmente es el título es este. Aquí. ¿Sí? Título helado. Entonces, con el HTML vamos a dejar acá el val solito, y vamos a repetir esta línea para el que se llame título helado. Y este creo que va para el HTML. Entonces vamos a ponerle un título que sea diferente a este. Registro sabores de helado. Entonces en vez de decirle registro sabores de helado, vamos a decirle heladería at. ¿Listo? ¿A dónde va un elemento
él busca un elemento que se llame título helado. En este caso, pues es el ID, ¿no? El ID que tiene es, pues vamos a actualizar. Vamos a darle clic y listo. ¿Sí? ¿Cómo cambió? Es, los val son para los campos. ¿De acuerdo? El HTML es para los elementos del HTML. Entonces, ¿sí? Yo lo puedo aquí cambiar interactivamente, muy sencillo. Con un solo clic puedo hacer en ambos casos esto. Esto pues obviamente es generar interactividad con el HTML. Yo puedo adjuntar campos también. Puedo cambiar también pues CSS. ¿Sí? Digamos, puedo hacer que un elemento esté activo, no esté activo, o puedo crearlo o eliminarlo, ¿cierto? O sea, en esta parte sí son elementos muy similares con JavaScript, ¿sí? Y como les repetía, o sea, hace muchos años esto lo hacía jQuery solo y JavaScript no, o en JavaScript era muy complejo hacerlo, pero hoy en día JavaScript tiene obviamente mucha más flexibilidad para hacerlo que con jQuery, pero con jQuery digamos que para mí, digamos en mi caso no me desagrada, es muy cómodo, ¿sí? Pero para ese tipo de cosas, ya para trabajar con datos, de pronto se vuelve un poquito más engorroso. Y pues obviamente ustedes saben que en este momento, por ejemplo, yo estoy trabajando más con Vue.js, ¿sí? Con Vue.js. Entonces, obviamente, si yo comparo Vue.js con jQuery, pues Vue.js es mucho más fácil o más sencillo que trabajar con este. Para ese tema sencillo, ¿no? Pues para datos también, pues incluso tiene su nivel de complejidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué vamos a usar nosotros jQuery en los proyectos aparte de esto? Pues porque nosotros vamos a empezar a ver algo muy interesante que es hacer todo lo que es lo asincrónico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que realmente ustedes investiguen del tema. Entonces, yo quiero que para dentro de 8 días ustedes me consulten qué son las peticiones sincrónicas y asincrónicas. Voy a dejarles varios puntos, por favor. Entonces, quiero que me consulten qué son las peticiones sincrónicas y asincrónicas. ¿De acuerdo? Pueden buscarlo con relación a jQuery o a JavaScript. Es que es una petición asincrónica o sincrónica. ¿Sí? O sea, por qué se le dice asincrónica y qué es sincrónico y qué es asincrónico. ¿Listo? Esos son dos puntos. Asincrónico y sincrónico. 1 y 2. Tercero, quiero que me averigüen qué es JSON. Lo voy a escribir aquí en el chat. JSON. Quiero que me averigüen sobre eso. ¿Sí? ¿Qué es JSON? ¿Para qué sirve? E incluso también les voy a pedir que por favor, aunque no lo vamos a usar, también quiero que me averigüen sobre XML. ¿De acuerdo? Y quiero que me traigan de estos dos un ejemplo de cada uno. Ustedes lo pueden buscar por internet los ejemplos. O intenten crear uno. No es difícil. Estos dos son muy sencillos. Intenten crearlo y aquí en la clase lo vamos a validar si están bien hechos. Quédense en un bloquecito pequeñito de JSON o de XML. Busquen cómo es, cómo se comprende, cómo se analiza, cómo se hace. Y en 8 días yo les enseño cómo, por ejemplo, poder revisar esa parte o al menos alguna herramienta que nos sirva para poder revisar. ¿Listo? Profe, ¿cuál fue la primera pregunta? La primera es, ¿qué son las peticiones asincrónicas y sincrónicas? ¿Asincrónicas? Sí. ¿Asincrónicas y qué, profe? Y sincrónicas. Hola, ¿quién Sí. te escuché la voz? Y sincrónicas. Sí. Ya, pues. Listo. Con eso, porfa, ya ustedes, esto pues para que lo averigüen, ¿cierto? Esta parte para que lo averigüen. Y estas dos pues para que también pues obviamente sepan qué es y me hacen un ejemplo muy sencillito. Como les digo, no es difícil. Es como trabajar HTML. Pero sí me gustaría que ustedes entraran en eso para que ustedes como que puedan
comprender como una estructura más avanzada de datos. Esto es más que todo para eso. Entonces, revisen cómo es, y pues obviamente que cuando veamos una gran cantidad de datos, ustedes no vayan a decir, bueno, ¿y esto cómo será? No. Hagan el ejercicio, por favor, y dentro de 8 entonces lo revisamos. ¿Listo? Dentro de 8 vamos entonces a ver esto. Vamos a trabajar un poquito con estas peticiones asincrónicas y obviamente con este señor JSON para poder seguir avanzando en nuestro proyecto. Ya dentro de 8 días pues ya tengo obviamente la base de datos hecha. Ya encontré dónde está para poderla hacer. ¿Listo? Entonces muchachos, vamos a dejar la clase hasta hoy, hasta acá. Yo quiero que adelanten este punto, que ustedes lo hagan, avancen y nos vemos.